Bueno, comenzamos. Lo primero que, bueno, el título es bastante evidente. Vamos a hablar del sistema límbico. Lo importante es que se entienda que es fácil. Es un tema bastante acotado, es un tema sencillito, no es complicado. Al ser uno de los temas más, uno de los temas que vemos más al final de lo que es la cursada, creemos que tiene su grado de complicación, pero la realidad es que no es así. Vamos a entonces arrancar identificando las estructuras de este sistema. Obviamente el sistema límbico no tiene, bueno, ya me presenté, pero me presento nuevo. Mi nombre es Liborio Escobedo. Actualmente me encuentro dando clases en la Cátedra 2 de Anatomía. La idea de este curso, de esta clase en realidad, es una clase más de las del curso de apoyo que damos. Y el tema a desarrollar es el sistema límbico. Lo que podemos ver en esta imagen de un hemisferio, en realidad de parte de lo que sería el romboencéfalo y tronco encefálico, de una vista medial, vamos a identificar primero y principal lo que es el lóbulo límbico cortical. Aclaro que cuando hablamos de un sistema, que es el sistema límbico, así que empezamos con la parte más superior, con lo que sería el lóbulo límbico. Cuando hablamos del lóbulo límbico estamos hablando principalmente de una estructura cortical, y obviamente de sustancia gris. Y ya en el inicio, si quieren damos vuelta a esta imagen, vamos a darnos cuenta que los nombres que le dan aparte del lóbulo van a ser bastante variadas. Entonces podemos decir que tenemos una parte, acá en este esquema que está sacado del Haynes, lo que sería gris sería todo en puntitos, y en blanco puntitos sería todo lo que estoy marcando ahora con el mouse, sería lo que corresponde precisamente al lóbulo límbico. Vamos a tener una primera parte, que es esta que está acá, que nosotros vamos a llamar área septal, y empezamos con los nombres raros, que es que hablamos de área cuando en realidad, vamos a hacer una cosita para que ustedes no se compliquen la existencia. Acá al final no, más o menos en la mitad de la presentación, yo les agregué lo que sería un resumen de los nombres o de la nomenclatura que vamos a usar. Cuando hablamos del lóbulo límbico, que es sustancia gris, o sea, corteza, se van a dar cuenta que los nombres correctos, si quieren, serían los que están acá en naranja, arriba, como circunvolución paraterminal, circunvolución del cíngulo, istmo del cíngulo y circunvolución del hipocampal o los nombres que están abajo. Normalmente nosotros en la cátedra y en los distintos textos que nosotros usamos, a la circunvolución paraterminal, que tiene relación precisamente, vamos a hacer una cosa, esto lo vamos a dejar acá. Por ejemplo, cuando hablamos de circunvolución paraterminal, o sea, la primera parte de lo que sería el lóbulo límbico, estamos hablando de lo que está por debajo de esta partecita que estaría acá. Toda esta corteza que estaría acá sería la parte cortical del lóbulo límbico paraterminal, que nosotros comúnmente le llamamos área septal. Y que evidentemente adentro va a haber sustancia blanca y va a haber sustancia gris. Y a la sustancia gris los denominamos como núcleos septales, que cuando ustedes estudiaron Fornix tuvieron que haber hecho o haber escuchado ese nombre como núcleos septales, como el punto donde terminaban de unirse algunas de las fibras precomisurales del Fornix. No sé si recuerdan, eso nosotros algo comentamos igual. Bueno, volviendo a esto, la circunvolución, primera cosita, el lóbulo límbico va a tener 4 partes, como se ve acá. Y dijimos que la primera era la circunvolución paraterminal, que va a ser la pequeña porción de corteza cerebral que va a estar por debajo de del pico del cuerpo calloso. ¿Se acuerdan que esto se llama lámina terminal? Bueno, eso sería circunvolución paraterminal. Después tenemos esta circunvolución que rodea lo que es el cuerpo calloso, por eso también se le puede decir pericallosa, que es el nombre que probablemente ustedes lo escuchen, pero también se le denomina circunvolución del cíngulo, que tiene que ver, nuevamente hago una aclaración, con lo que hay adentro de la circunvolución. O sea, la circunvolución del cíngulo, que es el nombre que se le da más comúnmente, va a rodear hasta que llega al rodete del cuerpo calloso. Obviamente estamos hablando de la sustancia gris, pero adentro hay sustancia blanca. Y esa sustancia blanca, que está adentro de esta corteza del lóbulo límbico, se va a llamar cíngulo. Por eso a esto se le llama circunvolución del cíngulo. ¿Ok? Y nos va a importar más adelante para hablar del circuito, de uno de los circuitos que nos interesan en sistema límbico. Espero no haber sido muy complicado hasta ahora. Y por último nos faltan 2. Después tenemos el istmo del cíngulo. En realidad no es, estos 4 son 4 estructuras que describen los textos actuales. Algunos textos clásicos como
como el Rubier u otros, agregan otras partes. Ahora lo vamos a aclarar igual. Entonces el lóbulo límbico, dijimos circunvolución paraterminal, circunvolución del cíngulo, istmo del cíngulo, que sería la partecita de la curva en la que se dobla, digamos, esta partecita que estaría acá por debajo del rodete, y después se dan cuenta acá que se continúa hacia la área temporal. En dirección al área temporal vamos a tener esa circunvolución que se llama circunvolución del parhipocampo o circunvolución paripocampal, ¿ok? Particularmente yo, y los textos que yo leo, a la primera parte se le denomina área septal o circunvolución subcallosa, pero más área septal. A la circunvolución del cíngulo se le dice circunvolución del cíngulo. Al istmo, no istmo del cíngulo, simplemente istmo, jamás lo escuché como istmo pericalloso, yo lo puse acá porque lo leí así como istmo pericalloso en algunos textos. Y circunvolución del parhipocampo, más que circunvolución paripocampal, pero se entiende que se está hablando de lo mismo. Ahora, de todos estos nombres, se van a dar cuenta que el parhipocampo y eso se repite acá. Y acá dice hipocampo. Bueno, esta estructura, que se llama hipocampo, que lo vamos a desarrollar más adelante, no tiene que ver con el lóbulo límbico, tiene que ver con una estructura subcortical. O sea, son estructuras, son fibras y sustancia gris y blanca, obviamente, porque son fibras, del hipocampo, que son estructuras subcorticales. ¿Ok? ¿Dónde encontramos el lóbulo límbico? Obviamente es la parte cortical más, si quieren, superior del terencéfalo. ¿Dónde encontramos el hipocampo? Por ejemplo, adentro o en relación interna o como estructura subcortical de la circunvolución del parhipocampo. ¿Ok? Dicho esto, volvemos al lóbulo límbico. Entonces dijimos área septal, circunvolución del cíngulo, istmo y circunvolución del parhipocampo. Esa es la nomenclatura que yo le doy. ¿Cómo se ve esto en esta imagen? Bueno, esta imagen en realidad aparecería así, pero no lo puse con animación. Ahí saqué y borré. Dense cuenta que la última parte... Uy, hice cagada. La última parte, que es la parte que da vuelta, y esto es importante que se entienda o que lo puedan llegar a apreciar. Cuando yo quiero identificar la última porción, o sea, la porción del parhipocampo, o sea, esta que está acá, la última, voy a tener que rodear al mesencéfalo. Eso quiere decir que cuando yo encuentre el mesencéfalo al lado, siempre va a estar la circunvolución del parhipocampo. Y a la parte más anterior, vamos a borrar esto de la circunvolución del parhipocampo, va a haber una estructura que se llama uncus, que tiene que ver con una estructura que está adentro, que se va a llamar complejo amigdalino, que lo vamos a ver más adelante. Entonces empezamos a hablar del sistema límbico. Dijimos que el sistema límbico tenía una estructura superior o más superior, que sería el lóbulo límbico, y que el lóbulo límbico en principio vamos a decir que tiene 4 partes. Desde una vista inferior, el lóbulo límbico, acá se ve claramente, esto sería el mesencéfalo, la porción tectal, la porción tegmental, la porción basilar, y rodeándolo vamos a encontrar a la circunvolución del parhipocampo o paripocampal. Y adelante vamos a encontrar que sería... Acá se ve raro, tendría que ser un poquito menos evidente, pero bueno, acá se ve bastante grande. Las otras estructuras, para que nos ubiquemos, adelante tendríamos el hipotálamo, acá atrás tendríamos el cuerpo calloso, de hecho esto es el rodete del cuerpo calloso, y obviamente este es el hemisferio derecho, una vista inferior obviamente. O sea, lo que estamos haciendo es toda esta circunvolución del parhipocampo marcándola. ¿Okay? El uncus, ven que acá está marcadito el uncus. Bueno, acá está bastante grande, digamos. El uncus adentro tenemos lo que dijimos antes como complejo amigdalino, que lo vamos a desarrollar más adelante, como estructura subcortical. Y adentro de la circunvolución del parhipocampo vamos a tener precisamente aparte del hipocampo, ¿ok? Que sería esto que dijimos acá. Dicho todo esto, espero que hasta acá vengamos bien. Dicho todo esto, pasamos entonces a verlo en un preparado. Como ya lo hicimos, se marcó en esta imagen. Por lo que en esta imagen, que evidentemente ya por la tipografía del texto se dan cuenta que es del Rubier, se agregan 2 estructuras más. Vean cómo aparece una estría, que es una estría llamada estría diagonal, que este lóbulo tiene una etimología que se llama límbico, que tiene que ver con el limbo, que no tiene que ver con ustedes, no tienen que saberlo, pero sepan que el que termina de cerrar y darle nombre precisamente a este lóbulo es esta estructura que está acá. Esta estría diagonal que conecta la área septal, que sería esto, o subcallosa, que sería esta parte de la corteza, en dirección a la circunvolución del parhipocampo, o como lo pone el Rubier, el paripocampal.
Es importante y charrenlo en su TP, pero no es normal que hablen de una estría diagonal cuando están hablando de las estructuras del lóbulo límbico. Y acá se le agrega también el tracto olfatorio, que tiene que ver con lo que nosotros hablamos en su momento en cuanto al primer par craneal. Además, vean que hay una estructura, acá esta imagen la vamos a aprovechar bastante. Yo no recuerdo si fue el martes, pero lo que estamos diciendo es que arriba de lo que sería el cuerpo calloso tenemos que identificar estructuras como las estrías, estrías longitudinales, laterales y mediales, que tienen que ver con una estructura que se llama indicium griseum. Ahora lo vamos a comentar. ¿Por qué digo esto? Porque acá se ven estructuras grises como corteza, pero si se dan cuenta arriba el cuerpo calloso también está representado. Ah, lo pusieron acá, qué pillos. Inducium griseum. Ese es el nombre de conjuro de Harry Potter. Ese nombre, Inducium griseum, es una estructura de sustancia gris que está por arriba del cuerpo calloso. El Inducium griseum está separado en 4 estrías. Estrías que se llaman longitudinales, laterales y mediales, ¿ok? Entonces son 4 estrías que son continuas y que están por arriba del cuerpo calloso, que tienen estructuras de sustancia gris y que ahí están representadas. ¿Que tienen que ver con el lóbulo límbico? Sí, según algunos autores, no según el resto. Así que está bien que ustedes digan circunvolución del parihipocampo, istmo, lóbulo del cíngulo, o circunvolución del cíngulo, perdón, y área septal. Esas 4 partes tiene el lóbulo límbico, teniendo en cuenta que arriba del cuerpo calloso tenemos al inducium griseum, o inducium grisum, de donde van a emerger 2 estructuras que nos van a importar más adelante, que tienen que ver. Una es una circunvolución fasciolar. Bueno, ya que estamos lo digo ahora. ¿Se acuerdan ustedes que esto lo explicamos, a ver, ¿cuándo fue? Creo que fue hace 2 semanas, cuando hablamos de cuerpo calloso. ¿Se acuerdan ustedes que la circunvolución fasciolar, que yo les comenté, que estaba al ladito? Sí, no. Esto lo vimos, ya me estoy acordando, lo vimos con radiaciones, lo vimos la semana pasada. La semana pasada lo vimos, cuando hablamos de radiaciones ópticas, de vía óptica, perdón, y cómo la circunvolución dentada, que era esta que estaba acá, termina siendo la continuación de la circunvolución fasciolar, que es esta que está acá. Y esta circunvolución dentada la vamos a encontrar como una estructura de lo que dijimos que estaba dentro de la circunvolución del parihipocampo. ¿Se acuerdan que estaba dentro de la circunvolución del parihipocampo? Sí, ¿se acuerdan que el cuadrito? Adentro de la circunvolución del parihipocampo estaba precisamente el hipocampo. Y si nos damos cuenta del hipocampo, encontramos 3 estructuras. O sea, el hipocampo son 3 estructuras. Uno que se llama subículo, el otro que se llama asta de Amón y el otro que se llama circunvolución dentada. Bueno, de estas 3 estructuras estamos hablando de la última, de la circunvolución dentada. O sea, estructura gris que viene de algún lugar, que es la continuación de la circunvolución fasciolada, circunvolución dentada, y que termina acá adentro formando lo que se llamaría el hipocampo. Acá adentro no, a lo largo de toda la continuidad en la que se ve. Imagino que tienen algunas consultas, preguntas que ustedes tengan, háganlas, aprovechen de hacerlas ahora. Preguntas que yo haría, por ejemplo, en este preparado, identifícame lo que correspondería al lóbulo límbico o qué estructuras del sistema límbico se encuentran en el telencéfalo de este preparado. En este esquema, por ejemplo, con qué estructuras se relaciona hacia medial la circunvolución del parihipocampo, que sería lo que está faltando acá, o en este otro esquema, dónde ubicarías el uncus y qué cosa es. En este otro esquema se podría ver que es el mismo. Sí, cosas como esas. En este esquema, por ejemplo, no creo que alguien les pregunte qué es la estría diagonal o qué sería el indicium griseum, pero ya que ustedes lo saben, qué estructuras, si son fibras grises o si son fibras blancas, el inducium griseum, y qué, en relación a qué estructura fibrosa o qué fibras lo buscarían. Así que preguntas como esas podrían llegar a hacerse o hacerles, después de visto este esquema, obvio. Entonces, dicho todo esto, terminamos con el lóbulo límbico y vamos a pasar a hablar ahora del hipocampo. Cuando hablamos de hipocampo, recuerden que estamos hablando básicamente de 3 estructuras.